la gran aventura de la creación. Hola, pequeños exploradores del universo. ¿Listos para viajar muy, muy atrás en el tiempo? Vamos a una aventura mágica, cuando todo empezó desde cero. Hace muchísimo tiempo, antes de los dinosaurios, antes de los celulares, antes incluso de los abuelitos. El mundo era un gran misterio. No había sol, ni árboles, ni perros juguetones. Ni siquiera había luz. Todo era oscuro, callado y un poco solitario. Pero en medio de esa oscuridad estaba Dios, el creador más poderoso, imaginativo y bueno de todos los tiempos. Y un día, decidió hacer algo increíble. Día 1, hágase la luz. Dios dijo con una voz fuerte y amorosa: hágase la luz. Y, ¡zas!, de la nada, brilló una luz hermosa, como si alguien encendiera el interruptor más grande del universo. La luz era cálida, brillante y llena de alegría. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces, separó la luz de la oscuridad. A la luz le llamó día, y a la oscuridad le llamó noche. Y así terminó el primer día. Día 2, el cielo azul. Al segundo día, Dios miró hacia arriba y dijo: que haya un firmamento en medio de las aguas, para separar las aguas de arriba de las de abajo. Y así fue. Se formó el cielo, como una gran burbuja azul que cubre todo, donde ahora vuelan los pajaritos y las nubes hacen figuras. El cielo estaba listo para llenarse de magia. Día 3, tierra, mares y plantas. Al tercer día, Dios dijo: que se junten las aguas y aparezca la tierra seca. Y, ¡plop!, las aguas corrieron y formaron océanos, ríos y lagos. Y la tierra firme apareció, montañas, valles y praderas. ¡Qué bonito! Pero eso no era todo. Dios añadió algo más: que la tierra produzca plantas, hierbas verdes, flores de colores, árboles altos con frutas dulces. Y, ¡zas!, las semillas saltaron de la tierra, las hojas se desplegaron como abanicos, y pronto todo era verde, fresco y lleno de vida. Y Dios dijo: esto es muy bueno. Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Al cuarto día, Dios miró al cielo y dijo: que haya luces en el firmamento, para separar el día de la noche, y marcar las estaciones y los años. Y, ¡puf!, apareció el sol, grande y brillante, para darnos calor y luz durante el día. Y por la noche, la luna apareció, suave y plateada, acompañada por millones de estrellas que titilan como luciérnagas en el cielo. Dios las puso allí para que nos iluminaran y nos recordaran que Él siempre está con nosotros. Día 5, pájaros y peces. Al quinto día, Dios dijo: que las aguas se llenen de vida. Y plaf, GLU, salmón, delfines, peces de colores, pulpos, tiburones, todo nadando feliz en el mar. Y en el cielo, que vuelen las aves. Why, flap flap. Palomas, águilas, colibríes, flamencos y hasta pingüinos, aunque estos no vuelan, pero son muy graciosos. El cielo y el mar estaban llenos de música y movimiento. Día 6, animales y personas. Al sexto día, Dios dijo: que la tierra produzca animales de todo tipo. Y, ¡bam!, salieron leones rugientes, jirafas con cuellos largos, elefantes que trompetean, conejitos saltarines, monos que se columpian y hasta gatitos que ronronean, cada uno único y especial. Pero Dios tenía un regalo especial para el final. Hagamos a las personas, dijo, a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. Dios formó al hombre y a la mujer con mucho cariño, como si los moldeara con barro y les diera un soplo de vida. Y les dio un nombre, Adán y Eva. Y les dijo: tengan cuidado de todo esto. Sean felices. Yo los amo. Día 7, descanso y alegría. Al séptimo día, Dios miró todo lo que había hecho: el sol, la luna, las plantas, los animales, las personas, todo en perfecto orden. Y dijo: esto es muy, muy bueno. Y decidió descansar. No porque estuviera cansado, sino porque quería enseñarnos que